Hace mucho tiempo, cuando Europa estaba llena de reyes y castillos, y África y Asia brillaban con grandes civilizaciones, en un rincón escondido del continente americano, florecía un pueblo del que hoy casi nadie sabe nada. Estaba muy lejos de los caminos conocidos, oculto entre montañas altas, selvas densas y ríos poderosos. Allí vivían los llamados soberanos, un nombre que les dieron más tarde los arqueólogos por cómo parecía dominar todo lo que los rodeaba. No se sabe exactamente cuándo comenzaron, pero las ruinas que dejaron indican que ya existían hace más de 1000 años. Vivían en ciudades construidas con piedras enormes, algunas tan pesadas que incluso hoy cuesta entender cómo las movieron sin maquinaria moderna. Sus templos apuntaban al cielo, y sus caminos eran rectos como una flecha, conectando pueblos y centros religiosos. Pero lo más sorprendente era su conocimiento. Los soberanos no solo sabían sembrar y cosechar, o construir casas resistentes a la lluvia y al viento, también entendían el movimiento de las estrellas. Habían aprendido a predecir eclipses, seguían el paso de la luna, y tenían un calendario tan preciso como el de otras civilizaciones famosas, como los mayas o los incas. Algunos investigadores creen que incluso podían haber usado ese conocimiento para tomar decisiones importantes, como cuándo sembrar, cuándo celebrar o cuándo prepararse para algo grande. Pero, ¿por qué nadie los conoce bien? Porque, de alguna forma, desaparecieron, sin dejar libros, ni cartas, ni registros claros de lo que pasó. Solo quedaron sus templos silenciosos, sus tumbas vacías, y esos muros cubiertos de símbolos que nadie ha podido descifrar completamente. Fue como si alguien hubiera apagado la luz de su mundo de un solo soplo. Durante siglos, los campesinos locales hablaron de esas ruinas como lugares sagrados o malditos. Algunos decían que allí vivían espíritus antiguos, otros que era mejor no acercarse porque traía mala suerte. Los cazadores y agricultores evitaban esa zona, y así pasó el tiempo, hasta que llegó alguien dispuesto a escuchar lo que las piedras tenían que decir. Esa persona fue Clara Mendoza, una antropóloga joven pero muy decidida. Nació en Perú, estudió en Estados Unidos y trabajó en proyectos de arqueología en toda Latinoamérica. Desde pequeña, soñaba con encontrar algo importante, algo que cambiara la forma en que entendemos el pasado, y aunque muchos la veían como una soñadora, ella nunca dejó de buscar. Clara había oído hablar de una región poco explorada en la Amazonía peruana, cerca de la frontera con Brasil. Era un lugar donde casi nadie iba, por la dificultad del terreno y la falta de caminos claros. Según algunos mapas antiguos, allí podría haber restos de una civilización desconocida. No había pruebas sólidas, solo rumores y dibujos viejos hechos por exploradores del siglo XIX, que nunca regresaron. Aunque muchos científicos no tomaban en serio esa idea, Clara sí. Convenció a un pequeño equipo internacional de expertos para acompañarla. Juntos formaron una expedición financiada por una universidad europea y patrocinada por una fundación dedicada a la investigación histórica. En marzo de 2023, partieron hacia la selva. El viaje no fue fácil. Tuvo que cruzar ríos caudalosos, subir montañas empinadas y dormir bajo techos de hojas mientras la lluvia golpeaba fuerte. Las víboras se escondían entre las raíces y los mosquitos no daban tregua, pero Clara no se rindió. Con cada paso se acercaba más a lo que buscaba. Un día, después de semanas buscando entre la vegetación, uno de los guías locales señaló una cueva medio tapada por la tierra y las ramas. Era difícil verla desde afuera, pero adentro había algo especial. Pinturas antiguas cubrían las paredes, símbolos extraños, figuras humanas y animales, y algo que parecía un mapa, pero no de carreteras ni de ríos, sino de estrellas. Fue entonces cuando Clara comprendió, no estaban ante cualquier cultura olvidada. Aquí había algo más, algo que podía cambiar la historia, algo que sugería que los soberanos no solo miraban al cielo por curiosidad, sino que lo entendían de una manera profunda, tal vez incluso más de lo que se pensaba. Pero también sintió miedo, porque si eso era verdad,
¿Qué otros secretos guardaba aquel lugar? Y lo más importante, ¿por qué desaparecieron? Así comenzó todo. Un descubrimiento casual en una cueva perdida, una pista sobre una civilización que creyó tener el control del universo, hasta que llegaron ellos. Cuando Clara Mendoza y su equipo se adentraron en la cueva, nadie sabía lo que iban a encontrar. Era solo una pista más entre muchas. Un rumor de los guías locales, una entrada medio cubierta por la vegetación, algo que parecía más una trampa para animales que un lugar importante. Pero Clara no estaba dispuesta a dejar pasar nada. Cada paso contaba. Cada piedra podía tener un mensaje del pasado. Con las linternas encendidas y los corazones acelerados, entraron despacio. La cueva olía a tierra mojada y hojas viejas. Las paredes estaban frías al tacto, y el sonido de sus pasos se repetía como un eco misterioso. Al principio todo parecía igual, roca, oscuridad y silencio. Pero después de unos minutos caminando, uno de los miembros del equipo, un joven arqueólogo llamado Luis Arroyo, señaló hacia arriba. «Miren eso», dijo en voz baja. Todos levantaron la vista. Allí, sobre sus cabezas, había pinturas antiguas. No eran simples dibujos hechos al azar. Eran figuras claras, bien definidas, con colores aún visibles a pesar del tiempo. Había humanos, animales y símbolos extraños que ninguno reconocieron al instante. Algunos parecían representar escenas de caza o ceremonias religiosas. Otros mostraban criaturas mitad hombre, mitad bestia, como si fueran dioses o espíritus, protectores. Clara sintió un escalofrío. Esto era importante, muy importante. «Tomen fotos», ordenó. «Y no toquen nada todavía. Tenemos que hacer esto bien». Los equipos comenzaron a trabajar. Sacaron cámaras especializadas, midieron las distancias, hicieron anotaciones rápidas. Mientras tanto, Clara seguía mirando las pinturas, tratando de entender qué querían decir. Uno de los dibujos en particular le llamó la atención. Estaba cerca del fondo de la cueva. Mostraba una figura humana parada frente a algo grande, algo que brillaba. «¿Qué es eso?», preguntó señalando. Luis se acercó con cuidado y observó el dibujo. «Parece una estrella», respondió. «O tal vez una bola de fuego». «¿Una estrella?», repitió Clara. «¿Como un cometa?». «Sí, podría ser. O incluso un eclipse. Hay culturas antiguas que representaban esos fenómenos celestes, como bolas brillantes o figuras con rayos». Clara asintió, pero no dijo nada. Su mente ya trabajaba rápido. Si los soberanos habían observado fenómenos del cielo, eso significaba que tenían conocimientos astronómicos avanzados. Tal vez incluso usaban esa información para tomar decisiones importantes. Pero lo mejor estaba por venir. Más allá de las pinturas, en una parte más profunda de la cueva, encontraron una especie de altar. No era como los altares modernos, ni tampoco como los que se usaban en otras civilizaciones americanas. Este estaba hecho de piedras talladas con precisión, formando un círculo perfecto. En el centro había una placa de piedra con grabados. Parecía un mapa. Esto no puede ser casualidad», dijo Elena Vargas, otra investigadora del equipo, mientras limpiaba suavemente la superficie con un cepillo fino. «No lo es», respondió Clara. «Esto parece una representación del cielo». Mirando de cerca, pudieron ver que los símbolos no eran aleatorios. Se parecían a constelaciones. Había líneas que conectaban puntos, como si alguien hubiera querido mostrar cómo se movían las estrellas. Junto a algunos de los símbolos había otros signos que no reconocieron. «¿Creen que sea un idioma?», preguntó Luis. «Es posible», contestó Elena. «Pero no tenemos nada con qué compararlo. Si logramos descifrar esto, sería un gran paso». Clara tomó nota mentalmente. Aquella placa podía ser la clave. Si podían entender lo que decía, podrían saber mucho más sobre quiénes eran los soberanos y qué pensaban. Pero no solo eso. Entre las piedras del altar, también encontraron herramientas. No eran simples utensilios de piedra o hueso como los que se hallaban normalmente en sitios antiguos.
Eran objetos metálicos, pequeños, corroídos por el tiempo, pero claramente fabricados con metal. Esto no tiene sentido, dijo un geólogo del equipo, revisando uno de los objetos con una lupa portátil. El metal no debería estar aquí, no en esta cantidad, y menos con este nivel de trabajo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara. Que esto no es hierro oxidado común, es bronce, o una aleación muy similar, y eso no corresponde a lo que se sabe sobre esta cultura. Clara lo miró fijamente. Sabía que si eso era cierto, cambiaba todo. Porque el uso del metal trabajado indicaba un avance tecnológico mucho mayor del que se creía que tenían los soberanos. «Tenemos que llevar esto al laboratorio», dijo ella, «ahora mismo». Pero antes de salir, Clara volvió a mirar las pinturas. Le daba la sensación de que aquellos antiguos habitantes no solo habían visto el cielo, sino que lo habían entendido, y tal vez por eso se consideraban los amos del universo. Esa noche, bajo el techo improvisado de hojas y ramas, el equipo discutió lo encontrado. Algunos estaban emocionados, otros incrédulos. Clara, por su parte, escribía sin parar en su libreta, haciendo conexiones, buscando patrones. Sentía que estaban cerca de algo grande. Al día siguiente decidieron explorar más la zona. Si había una cueva con tantos secretos, quizás hubiera más. Caminaron durante horas, abriéndose paso entre la selva, hasta que encontraron otro sitio interesante. Una montaña con forma extraña, como si tuviera una base plana y simétrica. ¿Creen que sea natural?, preguntó Luis. Dudo que lo sea, respondió Clara. Podría ser una pirámide oculta bajo la vegetación. La idea sonaba loca, pero no imposible. Muchas civilizaciones antiguas construyeron pirámides, algunas tan grandes que hoy siguen siendo misterios. Si los soberanos habían hecho lo mismo, entonces estaban ante una cultura mucho más avanzada de lo que cualquiera imaginaba. Regresaron al campamento principal con el corazón lleno de preguntas. Tenían pruebas, sí, pero también muchos misterios. Lo peor es que no podían quedarse mucho más tiempo. El dinero de la expedición se acababa y las condiciones de la selva empeoraban con la lluvia. Clara sabía que necesitaban ayuda urgente. Decidió enviar un informe preliminar a su universidad en Europa. En él, incluyó fotos de las pinturas, copias de los grabados y un análisis inicial de los objetos metálicos. También escribió una frase que resumía lo que sentía. Creían ser los amos del universo hasta que llegamos nosotros. Esa frase se haría famosa semanas más tarde, cuando el informe saliera a la luz pública, pero en ese momento era solo una manera de expresar lo que Clara pensaba, que aquel pueblo antiguo había tenido un conocimiento increíble, y que ahora, gracias a ellos, el mundo empezaría a conocer su verdad. Así terminó la segunda parte de la historia, con descubrimientos que cambiaban todo, con preguntas sin respuesta, y con un equipo de científicos que comenzaba a entender que estaban ante algo único. Pero la aventura apenas empezaba. El informe que Clara Mendoza envió desde la selva no tardó en llegar a Europa. Lo hizo por correo seguro, junto con fotos, grabaciones y un análisis preliminar de los objetos encontrados. Ella sabía que lo que habían descubierto era importante, pero no imaginaba cuán rápido se iba a desatar la tormenta. En menos de una semana, su universidad ya había compartido el contenido con otros expertos. Antropólogos, arqueólogos, lingüistas y astrónomos comenzaron a estudiar lo encontrado. Las pinturas, los símbolos, los mapas estelares, todo parecía apuntar a algo claro. Los llamados soberanos no eran solo otra tribu antigua. Eran una civilización avanzada, con conocimientos científicos y astronómicos que desafiaban todo lo que se sabía hasta ahora sobre las culturas precolombinas. Pero no todos estaban felices con ese descubrimiento. Algunos científicos, especialmente los más tradicionales, se opusieron de inmediato. Dijeron que era imposible que una cultura tan desconocida tuviera tanto conocimiento. Otros afirmaron que los símbolos podían estar mal interpretados
o que tal vez fueran coincidencias. Hubo incluso quien acusó a Clara de exagerar los hallazgos para ganar fama. Esto parece más un sueño que una investigación seria, dijo uno de los profesores más reconocidos en una conferencia en Londres. Clara leyó esa noticia sentada, bajo una carpa en medio de la selva. No se enfadó. Solo apretó los dientes y siguió trabajando. Sabía que las pruebas hablarían por sí solas, pero también sabía que, mientras eso pasaba, tendría que enfrentar algo mucho más complicado: la oposición local. La lucha por el control. Cuando regresaron al pueblo más cercano para conseguir más provisiones, notaron que algo había cambiado. Los rostros amables de antes ahora eran serios. Algunos guías que antes los ayudaban ya no querían saber nada de ellos. Incluso uno de los líderes locales les dijo claramente: «Ustedes están metiendo sus narices donde no deben». Clara trató de calmar las cosas. Explicó que solo querían aprender, que respetaban la tierra y a su gente, pero no funcionó. El gobierno regional había emitido una orden: suspender actividades no autorizadas en la zona de investigación. Era evidente que alguien no quería que siguieran adelante. Resultó que detrás de todo esto había intereses políticos y económicos. El área donde se encontraban las ruinas estaba siendo evaluada para construir una represa hidroeléctrica. Si salía a la luz que allí había restos culturales importantes, el proyecto se detendría. Y eso significaba millones de dólares perdidos para algunos empresarios poderosos. Además, ciertos grupos locales creían que las ruinas eran sagradas y que los investigadores estaban profanándolas. Decían que molestar a los espíritus antiguos traería mala suerte, enfermedades o incluso desastres naturales. Clara entendía esos temores, pero también sabía que borrar el pasado no serviría a nadie. Si no contaban la verdad, el mundo nunca conocería la historia de los soberanos. Y si no protegían el sitio, las máquinas de construcción acabarían con todo. Amenazas y sabotaje. Las primeras amenazas llegaron por teléfono. Anónimas. Una voz grave les decía que dejaran de meterse donde no los llamaban. Luego vinieron los mensajes escritos, dejados en la entrada del campamento. Alguien había entrado sin ser visto. Un día, al volver de una caminata, encontraron el laboratorio improvisado destruido. Las computadoras estaban rotas, los archivos quemados y las cámaras vacías. Todo el trabajo de semanas había sido borrado. Clara sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, pensó que quizás estaban jugando con fuego. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Luis con la voz temblorosa. «Recogemos los pedazos», respondió ella. «Y seguimos». Revisaron los discos duros de respaldo. Afortunadamente, habían guardado copias de seguridad en otro lugar. También revisaron las notas escritas a mano. Aunque muchas se habían mojado, aún podían recuperarse. Pero no solo tenían que luchar contra quienes querían frenarlos. También tenían que enfrentar el miedo dentro de su propio equipo. Algunos comenzaron a dudar, otros querían abandonar. «Esto no es solo ciencia», dijo Elena una noche. «Esto es política y peligro». Clara asintió, lo sabía, pero también sabía que si se rendían ahora, todo se perdería para siempre. El mensaje oculto. Mañana, mientras limpiaba una de las piedras encontradas cerca del altar, Clara notó algo extraño. En una esquina casi invisible había un dibujo pequeño, como una marca hecha a propósito. Era una figura humana, con una línea que salía de su cabeza, y terminaba en una estrella. Lo miró fijamente. Le recordó algo que había leído, tiempo atrás. En otras civilizaciones antiguas, como los mayas o los egipcios, existían imágenes similares. Representaban a personas recibiendo conocimiento del cielo, como si alguien o algo les hubiera enseñado a entender el universo. «Esto no es casualidad», murmuró. Llamó a Luis y Elena. Entre los tres compararon el dibujo con las pinturas de la cueva, con los mapas estelares y con los registros históricos.
que tenían de otras culturas. Y entonces lo vieron. Los soberanos no solo observaban el cielo, creían que el cielo les hablaba. Según los símbolos parecía que esperaban algo, un evento celestial, tal vez un cometa, tal vez un eclipse, algo grande. Y cuando llegó, cambió todo. Quizás eso explicaría su caída, dijo Elena. Si creían que el cielo les mandaba señales y una de ellas fue negativa, ¿qué harían? Tal vez se prepararon, respondió Luis. O tal vez entraron en pánico. Clara escribió todo en su libreta. Cada conexión, cada teoría. Tenían que seguir buscando, tenían que encontrar más pruebas. Pero ahora, además de la ciencia, también tenían que luchar contra el miedo, la mentira y el silencio. Decisión difícil. Finalmente, Clara tomó una decisión. No podían quedarse más tiempo. No sin apoyo internacional. Necesitaban protección, financiamiento y visibilidad. Así que reunió al equipo y les dijo, nos vamos. Pero no nos rendimos, empacaron lo que pudieron. Guardaron las piezas más importantes, tomaron fotos finales del sitio. Y antes de irse, Clara se quedó unos minutos sola frente a la entrada de la cueva. Miró hacia arriba, hacia el cielo. Gracias, susurró. Gracias por dejarnos ver parte de su verdad. Entonces, con el corazón lleno de preguntas y el cuerpo cansado, el equipo emprendió el camino de vuelta. Nadie sabía lo que les esperaba afuera. Pero todos sabían una cosa. Habían encontrado algo único, y ahora, el mundo tendría que escuchar. Cuando Clara Mendoza y su equipo regresaron a la civilización, no lo hicieron como turistas cansados o exploradores curiosos. Volvían con algo más que recuerdos, volvían con pruebas, preguntas y una verdad que muchos no querían oír. El viaje de vuelta fue largo, desde la selva hasta una pequeña ciudad cerca de Iquitos, luego un avión hacia Lima, y finalmente un vuelo internacional hacia París. Cada paso los acercaba más al mundo moderno, pero también más al peligro, porque ahora no solo tenían detractores científicos, también tenían enemigos poderosos. El silencio planeado. Al llegar a Europa, Clara notó que las cosas habían cambiado. Su universidad ya no respondía rápido a sus correos. Algunos colegas evitaban hablar con ella. Un investigador amigo le advirtió, «Cuidado con lo que dices. Hay intereses muy grandes detrás de esto». Era evidente. Alguien quería enterrar el descubrimiento. Las fotos de las pinturas rupestres habían sido borradas de los servidores oficiales. El análisis del metal encontrado en el altar había desaparecido. Hasta el informe preliminar que Clara había enviado desde la selva parecía haberse perdido en el sistema. Pero ella no iba a dejar que eso pasara. «No voy a permitir que borren la historia», dijo una noche mientras revisaba sus notas en una habitación de hotel. Junto con Luis y Elena, comenzó a reconstruir todo desde cero. Usaron copias de seguridad escondidas, notas escritas a mano y grabaciones personales. Si nadie más quería mostrar la verdad, ellos lo harían solos. La carta secreta. Mientras revisaban documentos antiguos en un archivo histórico de España, Elena encontró algo inesperado, una carta olvidada en un cofre de madera rota. Era de un misionero jesuita que vivió en Sudamérica en el siglo XVII. En ella, escribía sobre una tribu que hablaba del cielo como si fuera su Dios, y que sabía cuándo caería el fuego del cielo. Clara leyó la carta varias veces. Esto podría ser la prueba que necesitamos», dijo con voz temblorosa. Si los soberanos sabían predecir fenómenos celestes, entonces tenían conocimientos astronómicos avanzados. Y si uno de esos fenómenos los destruyó, tal vez fue un cometa, un eclipse o incluso un evento climático extremo. «Tenemos que compartir esto», dijo Luis, «pero no solo con científicos, con todos». La conferencia prohibida.
Clara decidió organizar una conferencia. No en su universidad, sino en un lugar neutral, el Museo de Historia Natural de París. Invitó a arqueólogos, lingüistas, historiadores, periodistas y curiosos. La noticia se corrió rápido. Los medios empezaron a hablar del tema. Las redes sociales ardían con especulaciones, pero no a todos les gustó. Un día antes del evento recibió una llamada anónima. «Si haces esa conferencia te arrepentirás», dijo una voz fría. Clara colgó sin decir palabra. Esa noche, durmió poco, pero al día siguiente llegó puntual al museo. Hasta que llegamos nosotros. Frente a más de 200 personas, Clara tomó el micrófono. Estaba nerviosa, sí, pero también decidida. Comenzó a hablar de la expedición, de la cueva oculta, de las pinturas, del mapa estelar, del metal imposible. Mostró imágenes, leyó fragmentos de la carta del jesuita. Explicó cómo los soberanos podían haber predicho eventos cósmicos, y cómo, quizás, uno de esos eventos los destruyó. Creían ser los amos del universo, dijo Clara mirando fijamente a la audiencia. Hasta que llegamos nosotros. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio. Un profesor mayor se levantó y preguntó, «¿Cómo puedes estar segura de lo que dices?» Clara respiró profundo, porque las piedras aún hablan, solo hay que saber escucharlas. El mundo reacciona. Lo que pasó después fue un torbellino. Los medios de todo el mundo publicaron artículos sobre el descubrimiento. Canales de televisión hicieron documentales. Universidades pidieron acceso a los archivos. Incluso algunos gobiernos comenzaron a investigar si había más sitios similares en Sudamérica. Pero también vinieron las críticas. Algunos científicos seguían negando la importancia del hallazgo. Dijeron que era prematuro sacar conclusiones. Otros afirmaron que Clara estaba usando la historia para hacerse famosa. Pero nada de eso importaba ya, porque el mundo había escuchado. Y por primera vez en 1000 años, los soberanos ya no eran un pueblo olvidado. Eran una civilización que, aunque desapareció, había dejado su huella en las estrellas. Una amenaza real. Poco después de la conferencia, Clara recibió una carta en su buzón. No tenía remitente. Dentro solo decía, «Detente, o pagarás el precio». Luis quiso llamar a la policía. Elena sugirió dejarlo todo y alejarse, pero Clara no podía. No ahora. No pueden borrar la verdad, dijo, ni con amenazas ni con mentiras. Así que siguió adelante. Escribió un libro. Organizó otra expedición. Esta vez, con apoyo internacional, con protección, con cámaras, con testigos, y esta vez nadie podría detenerla. Después de la conferencia en París, todo cambió. Clara Mendoza no solo había contado al mundo lo que encontraron, había hecho algo más importante, había devuelto la voz a un pueblo que llevaba siglos en silencio. Los soberanos ya no eran un misterio olvidado en la selva. Eran una civilización reconocida, con conocimientos avanzados, con historia, con orgullo, y con derecho a ser recordados. Pero como siempre pasa cuando se revela una verdad incómoda, no todos celebraron. Algunos gobiernos negaron los hallazgos. Algunas empresas presionaron para seguir con sus planes de construcción en la región. Incluso dentro del mundo académico, hubo quienes insistieron en que las pruebas no eran concluyentes. Pero Clara sabía que eso era normal. La verdad no siempre es bienvenida al principio, solo necesitaba tiempo para calar hondo. El apoyo internacional. Lo inesperado llegó desde lugares que ni ella imaginaba. Universidades de Estados Unidos, Japón y Australia pidieron acceso a los archivos. Museos ofrecieron proteger las piezas encontradas. La UNESCO, tras revisar toda la información, decidió enviar un equipo especializado a evaluar el sitio arqueológico en la selva. Y entonces, sucedió algo histórico. Los soberanos fueron oficialmente reconocidos como una
civilización autónoma, con avances astronómicos y tecnológicos significativos. No solo eso. El lugar donde se encontró la cueva y el altar fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto significaba que nadie podría construir allí, ni talar árboles, ni tocar nada sin permiso especial. Era una victoria. Pequeña para algunos, enorme para otros, y para Clara, el primer paso hacia algo aún mayor. Un libro que conmovió al mundo. Mientras todo esto pasaba, Clara terminó el libro que había comenzado durante la expedición. Lo tituló simplemente, Creían ser los amos del universo, hasta que llegamos nosotros. Fue publicado en varios idiomas. Se convirtió en un bestseller en menos de un mes, no solo por lo que contaba, sino por cómo lo contaba. Clara no escribió como una científica fría o distante. Escribió como alguien que había caminado entre las ruinas, que había sentido el miedo, que había llorado ante la grandeza del pasado. El libro incluía fotos, mapas, testimonios del equipo y fragmentos de las pinturas descubiertas. Pero sobre todo tenía una idea clara. La historia no termina cuando los libros la dejan. A veces, solo espera a que alguien vaya a buscarla. Muchos jóvenes leyeron ese libro y soñaron con convertirse en arqueólogos, antropólogos o historiadores. Algunos escribieron cartas a Clara diciéndole que gracias a ella, habían decidido estudiar ciencias humanas. Otros le preguntaban si podían ayudar en futuras investigaciones. Ella respondía cada carta, porque sabía que el futuro de la historia estaba en manos de los nuevos exploradores. Una nueva expedición. Con el apoyo de la UNESCO y varias instituciones internacionales, Clara organizó una segunda expedición. Esta vez no era un pequeño equipo improvisado. Era un grupo de más de 30 expertos, arqueólogos, lingüistas, ingenieros, guías locales y estudiantes becados. Esta vez iban preparados. Llevaban cámaras de alta resolución, drones para mapear la zona desde el aire, equipos médicos y protección legal. También llevaron traductores de lenguas indígenas, para asegurarse de trabajar junto con las comunidades locales, no contra ellas. Cuando volvieron al lugar, notaron que ya no estaban solos. Periodistas los seguían, fotógrafos documentaban cada paso, el mundo entero miraba. Pero lo más sorprendente fue otra cosa. Las ruinas habían sido limpiadas parcialmente por la lluvia y el viento. Parte de la montaña que parecía natural, ahora mostraba formas geométricas claras, líneas rectas, bloques gigantes, un diseño deliberado. Esto no puede ser casualidad, dijo Elena, observando las nuevas imágenes. Es una pirámide, respondió Clara. Una pirámide oculta bajo la selva. Era la prueba definitiva de que los soberanos no solo entendían el cielo, construían estructuras monumentales para honrarlo. Reconciliación con el presente. Durante esta nueva expedición, Clara también buscó acercarse a las comunidades locales. Invitó a líderes indígenas a visitar el sitio. Les explicó lo que habían encontrado. Les pidió ayuda para entender mejor las tradiciones orales que hablaban de los hombres que miraban las estrellas. Al principio, muchos dudaron, pero poco a poco, algunas familias compartieron cuentos antiguos que nunca antes habían salido de sus hogares. Uno de esos relatos hablaba de un fuego que cayó del cielo, hace mucho tiempo. De un día en que el sol desapareció y luego volvió con furia. De un templo que brillaba con luz propia antes de caer al suelo. Clara sintió un escalofrío al escucharlo. Tal vez aquel evento celestial había sido el fin de los soberanos, o tal vez solo fue el comienzo de una nueva era para su legado. Un legado que vive. Hoy, el sitio arqueológico sigue siendo estudiado. Cada año se descubre algo nuevo. Nuevas pinturas, nuevas herramientas, incluso posibles textos escritos en una lengua desconocida. Clara sigue liderando investigaciones. Ya no es solo una científica.
Es una defensora de la historia perdida, una voz fuerte contra la destrucción del patrimonio cultural. Y aunque ha recibido amenazas, críticas y momentos de duda, jamás ha dejado de creer en una cosa: que el pasado no está muerto. Está esperando a que alguien lo escuche. Y así, con cada piedra que se levanta, con cada símbolo que se descifra, con cada niño que lee su libro y sueña con descubrir algo grande, los soberanos vuelven a brillar, no como dioses, no como amos del universo, sino como lo que fueron Taren, seres humanos, inteligentes, curiosos y llenos de preguntas sobre el cielo.